groceries daw yung ibibili. Ito na tayo sa simbahan ng Santa Cruz. Let's go. Ano to? Yung mga pangunahing bilihin. Mihola Kaluts. Yan, pupunta tayo ngayon kina Mami Kuana, papatulong tayo kay Don Miguel. Ito, kakaut lang niya sa trabaho, tinawagan natin, sabi ko, diretso ka dito para tulungan mo akong pumunta kina Mami Kuana. Hello, Don Migs. Sí, hola, estamos aquí. Acaba de salir en trabajo, ¿no? Sí, ahora nos vamos donde Mami Juana a visitar. Sí, hay que ayudarme, ¿no? Sí, está bien así. Sí, pero a Calutón Pinoy. Pero antes, porque hay alguien na sponsor. Kasi may nag-sponsor, kaya papatulong muna tayo kay Don Miguel. Sí. Kasi may binili nyo ng ating mag-sponsor na kailangan. Groceries daw yung ibibili sa ibinigay niya. Yun yung napag-usapan namin. So, de sponsor quiere como arroz. Sí, comida, ¿no? Sí, pero vamos comprar antes ahí donde Basiria, donde Santa Cruz. Kasi mga close na yung mga supermerkado ngayon, kaya doon na lang kami bibili ni Don Mix. Tara na, dile, tara na. Taka na. Tara na. Simoy Pasko na rin dito sa EG, mga kalos. Ang ganda ng panahon. Nadadaan muna kami ni Don Miguel sa groceries. Ito si Don Mix. Don Mix El Bahalulu. Yung mga halaman natin dito. Don Mix. Dito lang kami nakatira sa second floor. Ano? Ready ka na, Don Mix? Are you ready? ¿Ah? Ready ka na? Listo? Sí, listo. Vamos. Tara na. Okay. Kumusta yung araw mo? Kumusta sa dia hoy? El día está muy bien. Okay naman daw. Trabaja bien? Sí, Ang trabaho ay okay? todo bien. Tara na. Let's go. ¿Ah? Lokoy lang natin konti si Don Miguel. Ano? Hay problema? No, ako si Don Miguel. Mabuti. Salamat po. Don Miguel. How are you? How are you? Bien, bien. Malapit-lapit na tayo dito sa Santa Cruz. Yan, dito na tayo. Santa Cruz, kina Don Mix. Ito yung simbahan ng Santa Cruz. Dito na tayo sa simbahan ng Santa Cruz. Let's go, Miguels. Let's go. Explain ko lang kay Don Miguel kung paano yung gagawin. Don Migs, Sí, la sponsor ha dado Mami Kuana 50,000, ¿ok? sí. Vamos a comprar de algo 50,000 para casa. Sí, ¿ok? como... Arroz, Sí, comida. sí, mantika. Está bien. Okay, vamos. Vamos. Let's go, Don Migs. Usap na natin yung suki nating mali dito. Yan, pumayag na. Kasi dito kami mamimili ng worth of 50,000 na prangko. Yan, magpipili si Don Miguel kasi alam na naman siya medyo nakakalam sa pagluluto dito. Kasi dito, ito daw yung bigas, 25 kilos ay 13,500 pero pinatawad na lang 13,000. So yan,
¿Está bien este? Sí, está bien. So 25 kilos na bigas ito. Ito na lang. Yan, so si vamos Miguel, tú elegir todo. Hay que coger 50,000, 50,000, ¿ok? Este saco. Oh, este no está roto. Vamos a mirar otro. Sí, okay. Ito 25 kilos yung siyempre bigas. Kahit Amerikano, bigas yung nahunang naisip. ¿Qué más? ¿Qué más podemos coger? Aceite. Sí, aceite. Hay de 5 litros. Sí, sí. ¿Cuánto? Look. 6,000. Vea, danos también. Ayan, mantika. ¿Cuánto este? 6,000, ok. Ahora, ¿cuánto? 19, ok. ¿Qué más, Don Mix, pwede? Jabón. ¿Jabón? Sí. ¿De qué? Este para lavar. Mm, ¿Este cuánto? 3 aquí, 3 a 1000. Cogemos este 2000, ¿no? ok. Ito poner una lugar, Don Mix. Yan, nagpipilis na si Don Mix. Spaghetti de Espagueti. Dice caja, sí, 7000. 7,000. Si cogemos caja o cogemos. 7,000 caja. Sí. Dice que puede dejarse. ¿Está bien así? Sí, está bien. Ah, ok, coge. No pasa nada. Creo, mami, ko gusta este. Gusto. Sí, para hacer desayuno. Sí. Azúcar también. Azúcar, sí. Yan. Azúcar. Este mejor. Yan, yung azúcar. Yung mga pangunahing bilihin. Yan. ¿Así cuánto? Así 1000. Sí, 1000. ¿Cuánto pwede coger? 2? Sí, 2. Ok. Caldo. Caldo. Sí. El paquete es 2,000 pollo, langosta 1500. Cogemos langosta. Ok. Langosta. ¿Y sardina cuánto? Sardina es que, bueno, podés coger la ocasión de 400. Mhm. Sal, sardina. Yan, sardinas pa daw. Ayan. ¿Sardina cuánto cogemos? Dice 400. Yan. No, 5, ¿no? 2000. sí, 5, 2,000. Mi amigo, ¿cuánto ahora? Total. Hay que calcular. 33. So 33, falta 17,000 na. So 17,000 na lang ang kulang. Kasama yung 25 kilos na bigas. Ito meron na kaming dalawang kilong asukal, spaghetti. Ilang kilo to? 5 kilos? Espagueti no sé Yeah, si llega yes. a 5 kilos o pasa. Yan, tapos sabon. Ito itong Sí, ano? pero son 40 dentro. Okay. ¿Qué más? ¿Y cuánto vendes tomate? Tomate, aquí es 150, hay de 100 ahí también. Cogemos de 100, ¿no? Okay, 1,000. Oh, 1,000. Okay. Tomate 1000. Yung maganda pang kunin sabi ko sa kanya kasi yung mga pangunahin nauna na ni Don Mix eh. Ano pa? Kaya ba coger? Chocolatina. Chocolate Don Miguel. Ito. ¿Cuánto es ese? 7000. 7,000. So, ¿cuánto más falta para 50,000 completar? A ver, se le está calculando. 7000. Ahora es 40. 41. Don Mix, falta 9,000. No hay mantequilla, ¿cuánto? Hadida? No, Golbina. Ah, Hadida de 2500. Sí. ¿Ah? ito yung mga paninda ng Mali. Kasi sarado na yung mga supermarket. Cogemos este. What? O este de ahí. Coger grande mejor. What? Danos mantequilla. Ito, mantikilya to. ¿Cuánto este? 2,5, 2 kilo y medio. 2.5 kilo pala siya. 47,000. Ahora falta. 47. Falta 3,000. So, ito. Falta 3,000. Yan, para kay Diburi. ¿Eso cuánto? 2500. Este. Ese da 4500. Y este 2500, ¿no? Sí. ¿Cómo? Cogemos este. ¿Y aquí cuánto? Aquí son Galleta. 500. Aquí hay 1000. Aquí hay 2000. Coge todo de todo. O este no, 1000. ¿Está bien así? Ok, vayan, Don Mix. ¿Está bien? Sí, está bien. Este Sí, la 1000. vas a- Falta 2000. Por la mitad que tiene. 2,000. Al que tiene chichurri. ¿Y este cuánto?
Ese de ahí, bueno, puedes cogerlo a 1000 como habéis comprado. Mil. Sí, cámbialo. A otro. ¿Y este cuánto? Ese también es 1000. Sí, cogemos, ¿no? Bueno, Yeah, ando. Falta mil. Mil. ¿Qué más podemos? ¿Esto cuánto? puedes cogerlo a 1000 también. Ah, lollipop. Yan, vamos. Ito pwede ko de arroz, por favor. Eksakto na lang 50,000 na prangko. So yung nakuha is ito, 25 kilos ng bigas. Ito, mantika na malaki. So, ilang litro ba to? Quanto litro es? 5 5 liters. Ito yung paborito ng mga bata, kahit si Shania. Lollipop, sabon, asin. Ito yung mahilig gamitin ng mga Aprikano itong sa spaghetti, tomate o paste. Tapos ito mantikilya, palaman, parang ito yung pinaka parang Nutella nila rito. Ayan, ang lalaki. 2.5 kilo din to. Tapos ito panahog, yung cube, 2 kilo nga sukal, spaghetti. ¿Cuánto kilos este? Bueno, de 8 kilos vienen 40 piezas. 8 kilos? Dami na ito. Mucho 8 kilos. Tapos itong sardinas, ito 5. Tapos itong biscuit, 2 pakete pala. So yan, inabot na ng 50,000 o 5K sa pera natin. Yeah. Ngayon, mga kalus... Se me ha olvidado, ella no come ese caldo. este? No, no come este. Solo de pollo. Vale, cambia. Vale, seguís. Ok, cambia. Sí, yo pues regalo. Mhm. Ya escoges el otro. Okay. So yan, na-complete na natin ng 50,000. So ito, babayaran na natin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ay, oh, ito. 50,000, amigo. Okay. Ya, estamos terminado. Vamos, Don Migs. Napatawag ako ni Don Mig kay Deborah. Ayaw sumagot. Teka. Está apagado de número. Llama a Débora. Sí, tono tiene uno número. Bago kami umalis, kasi may butas ito, papalitan muna ng bago yung kasi suki namin to matagal na namin suki di Don Miguel. Simula na nag-start pa kami mag-vlog. Okay? ¿Dónde vas? Lo dejo aquí. Aquí mejor. ¿Dónde vas? Para dejar aquí. Saan ka pupunta? Y esperamos taxi. Karutan Pinay. Sabi ni Don Miguel, mag-aabang na kami ng taxi. Nilagay na lahat dito, yung pinamili namin. No sé, es que te vende un sobre. You ready? Vamos. Sí, nos vamos. Ahora nos falta pillar taxi. Mhm. Ya Vamos. nos vamos donde Mami Juana. Vamos. Vamos, Don Migs. Ahí hay taxi. Taxi, ahí. Sí. Deja taxi. Ah. Don Migs. Sí. Esa es una broma. Esto para mami Juana, eso para ti. Esto es para ti. Sí. Sí. Tú no, Luis. He llamado a Débora, ¿eh? Estoy llamando. Sí. No, deja. Esto es para ti. Cuando yo estaba en vacación, alguien llamado me dará a Miguel 50,000 en dinero. Gracias.
Philippines. Tu no, visto me? No, No. Deborah, kaya mata Deborah. Diba sabay sa para Mami Guana? Si, Yan, iniisip niya para kay Mami Guana na prank ko si Don Miguel na broma ko. si Don Miguel. Don Mix ke? Si, gracias. Yan, salamat po sa sponsor natin sa yan secret na lang. Alam mo kung sino kay may message din kita. Ito na prank natin si Don Miguel, akala niya kay Mami Guana. Pero sa totoo, sa kanya. So mahirap mag-artista. Okay, Don Miguel. Si, Oh. gracias. Magbasa- ¿Quién lo ha enviado? No quiere hablar de su... ¿Su nombre? Sí, solo decir sponsor. Vale, sponsor, gracias. He recibido ya. Gracias. Gracias a Dios. ¿Sí? Esto, amigo, es para él. Yo solo broma. Es para ti, ¿ok? So, na-prank natin si Don Mix. So, Don Mix. Okay. Qué bien. Está muy bien. Are you happy? Tris, feliz? Sí, estoy muy contento. Okay. Hanggang ngayon hindi pa makabubon si Don Miguel. Na-prank ko siya, na broma ko. Kaya Qué muchas cosas. Tú me das hoy. Qué muchas cosas. Voy a ir a bailar bien en casa. Tenenenenenene. Mga kalots, salamat po sa sponsor ulit. Napakasaya ni Don Miguel, although nadramahan natin ng konti, pero eto, napakasaya niya. Gusto daw niyang sumayaw dito pero hindi magawa dahil kasi nasa daan tayo, nasa public tayo. Tuwang-tuwa si Don Miguel. Yan, salamat sa blessings ni Don Miguel. Salamat po.